En este episodio voy a compartir con vos los detalles técnicos y no tan técnicos para que sepas cómo he creado yo este podcast. Espero que te sean de utilidad y además que te animen a dar el paso para crearte tu propio podcast, que te sirva este episodio como una mini guía de cómo lo hice yo y cómo hago todos los días este podcast, pero además también en un próximo directo lo vamos a ver en vivo, ¿ok? Así que sirva esto de introducción. Bienvenida y bienvenido al episodio 575 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Antes de la parte técnica, es importante que sepas que el podcasting es un trabajo constante, porque no solamente es grabar y publicar, hay trabajo que tenés que hacer antes y después, porque cada episodio te lo tenés que preparar y dependiendo de lo que trate tu podcast, como mínimo, vas a tener que hacer una escaleta y después de grabar tenés que estar atento a tu audiencia, porque no tendría ningún sentido que has creado el episodio, has publicado el episodio, has compartido el episodio y cuando tu audiencia, tus oyentes se pongan en contacto, no les conteste nadie. Ya sea para responder dudas, para responder preguntas o simplemente para agradecer al oyente que escucha y que comenta, hay trabajo que hacer después. Y esto sin contar si el podcast es diario, semanal o mensual. Míralo de esta forma. El crear contenido implica trabajo. Si lo haces como parte de tu marketing de contenido, por hacer todo el trabajo, no vas a tener un retorno de inversión económico a corto plazo. Pero lo que sí te doy fe, y te doy fe hoy, ayer y mañana y siempre, porque esto es así. Gran parte de mis clientes, suscriptores y alumnos han venido por escuchar este podcast, ya sea en formato audio como lo estás haciendo en este momento o en formato video en YouTube. Alex, conocí tu academia por el podcast. Alex, yo te conocí por el podcast. Alex, supe de vos en el podcast. Mira, esto me lo dicen siempre. Además, estos otros que vienen, que también quizás el podcast, pero vienen porque los han recomendado, porque les han recomendado, porque se lo han recomendado, porque les han dado tanto la chapa que han dicho, bueno, al final, mira, me voy a suscribir, vea. Pues ese es el otro porcentaje. Mira, yo encantado de la vida. Entremos en materia. El podcast es un formato muy agradecido que vos compartís en formato MP3. Este formato es audio comprimido, por lo tanto, más o menos unos 16 minutos de podcasting, unos 16 minutos de grabación, pesan más o menos unos 15 megas, ¿ya? Muchos, por ahorrarse unos cuantos dolarillos, buscan alternativas gratuitas para almacenar estos archivos en internet. Lo hay, claro que sí. Y también incluso algunos utilizan servicios que alojan sus podcasts a cambio de incluir publicidad, ya sea en el sitio web o en el audio. Yo lo tuve claro desde un inicio. Mi podcast quería que fuera mío. Pensé, va a tener su casa digna en internet y los oyentes van a tener siempre disponible desde el episodio 1 hasta el 575, que es el del día de hoy. Y el de mañana también. Aunque te digo que el episodio 1, pues, no es muy digno, pero ahí está. Para el que quiera ver cómo comencé, pues ahí puede y lo puede escuchar sin ningún problema. Yo en un inicio contraté un solo servidor VPS para tener todas mis webs y entre ellas la web del podcast. Porque esa es otra decisión que debí tomar y que vos también va a llegar el momento en el que tenés que pensarlo muy bien. Yo tengo mi podcast dentro de avalos.sv con el plugin Seriously Simple Podcasting. Este mismo plugin te crea un custom post type llamado podcast, es decir, un CPT llamado podcast
y muestra todos los episodios en vista de archivo en avalos.sv/podcast. Además, este plugin crea el feed de tu podcast, que en este caso el mío es avalos.sv/feed/podcast. Y esto es lo que leen todos los directorios de podcast para mostrar tu contenido. Este es el episodio. Este es el texto. Esta es la imagen. Este es el archivo. Pues eso no es arte de magia. Es por medio de un feed que toman información. Bien. El feed es importantísimo y es la clave. Podés tener tus archivos donde vos querrás, pero el control del feed debe de ser tuyo siempre. Y esto no es negociable. Por eso yo te digo, yo lo hice así porque yo quería tener el control de mi podcast siempre. Si ya luego yo quiero cambiar de hosting, lo puedo hacer. Si ya luego yo quiero cambiar de VPS, lo puedo hacer. Si ya luego yo quiero cambiar de panel de control, lo puedo hacer. Si ya luego yo quiero cambiar, pues lo puedo hacer porque yo tengo el control de todo, incluso del feed. Con el plugin, creo dentro de avalos.sv todos y cada uno de los episodios de este podcast, pero los archivos no los alojo en avalos.sv. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y 1 más 1 son 2. Al día de hoy, estos 575 episodios pesan 7.5 gigas de espacio en disco. ¿Te imaginas haciendo copias de seguridad diarias de todos estos gigas? Me muero. Cada uno de los episodios que yo grabo los subo por medio de SFTP a el servidor VPS con el panel de control Estia, donde he creado un usuario llamado podcast, y dentro de este usuario llamado podcast he agregado la web iwp.ovh. ¿Ya? Con esta URL es donde yo almaceno todos los episodios del podcast. Y dentro del episodio en el WordPress, en avalos.sv, yo pongo la URL iwp.vh/ y el nombre del episodio .mp3. Y esto me ayuda a tener el control de todo. Y si algo le pasa al VPS, yo tengo todos los episodios subidos, estos MP3 de mi podcast, en iCloud Drive, en OneDrive y en Wasabi, donde yo perfectamente, si algo sucede al servidor, los puedo bajar y volver a subir en cualquier otro sitio en un PIS Plus. ¿Querés crearte vos tu propio podcast? Claro que sí. Lo primero que yo te recomiendo es crearte tu propio hosting VPS con EstiaCP. El VPS lo podés contratar en el proveedor que te convenga, pero por potencia, calidad y precio, yo te recomiendo Hessner. Contratas un dominio adicional o también podés utilizar un subdominio, algo así como episodios.tudominio.com / el nombre del episodio .mp3. Mira, quedaría muy bonito. Con el dominio o subdominio creas la web dentro del panel. Al hacerlo, también te va a crear el acceso por SFTP a tus episodios, pero además vas a tener acceso web al episodio, es decir, va a haber una URL a la que te podés meter. En la raíz del sitio web, episodios.tudominio.com, podés subir una landing HTML para que te muestre algo si alguien ve la URL y se quiere meter, ¿no? Y por lo menos ve una landing. Por ejemplo, anda a iwp.ovh y mira qué te sale. Pues eso es una landing HTML. Y ya está. Ya tenés lo más importante, dónde almacenar tus episodios. En este mismo VPS o en otro, perfectamente te creas tu web con WordPress, instalas el plugin Cyrus Simple Podcasting. La puesta a punto es muy sencilla, pero si quieres aprender paso a paso, tengo el curso Crear tu Podcast, en el que te enseño con lujo de detalles todo el proceso hasta publicarlo en los diferentes directorios. Ya está. Ahora, grabar, subir el MP3, colocar la URL dentro de cada episodio y ya tenés podcast.
¿No lo ves claro? Hombre, no pasa nada. Mira, en un próximo directo vamos a hacer todo este proceso para que lo tengas y veas que es muy sencillo, muy sencillo. De hecho, más sencillo de lo que parece al escucharlo en audio. Te recuerdo que los directos vuelven el martes 8 de junio a las 11:30 de la mañana. El primer directo va de VPS, pero el siguiente vamos a hacer esto que te estoy compartiendo en este episodio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Y también te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv, donde tenés todo lo necesario para aprender a crearte tu propio hosting VPS y por supuesto todas tus webs con WordPress. La suscripción te da acceso a todo el contenido premium, a soporte, a hosting de prueba y a mucho más. avalos.sv. Por hoy eso ha sido todo. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, salud. Pum, pam, pum, pam, pam, pum, pam.